Ahí sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un agrado poder comenzar esta actividad en esta tarde de agosto. En lo personal, voy a partir sencillamente con una confesión autobiográfica. Esta es la primera actividad de extensión que organizo en tanto profesor de la Universidad Alberto Hurtado, de manera que hay una cuota de nerviosismo desde ese punto de vista. La alta convocatoria me genera un poco más de tranquilidad y, por cierto, de alegría. Dicho esto, también, por otra parte, que esta primera actividad que me toca organizar cuente con la presencia de dos grandes amigos, también es un motivo adicional de que todo va a resultar bien y que la actividad va a ser todo un éxito. Una primera aclaración, este seminario fue originalmente concebido para que se desarrollara a 4 voces. Una de esas voces, la idea era que fuese femenina. Lamentablemente la agenda de la colega que finalmente no fue compatible con la fecha, y eso implica que en esta tercera haya 3 hombres. Dicho esto, dicho eso, agradezco en lo personal a los profesores Londoño y Perín por la inmediata disponibilidad que tuvieron de cara a la organización de esta actividad. Y en lo personal quisiera enfatizar esa nota de gratitud al profesor Perín, quien persistió en la necesidad de que esta actividad se desarrollara a pesar de la reciente partida de su maestro, su mentor, el profesor Carlos Romero Casabona, que nos dejó hace algo así, una semana y media. Yo creo que en ese sentido un justo homenaje es que la actividad se desarrollara y por esa razón persistimos en continuar en ella, organizándola. Dicho eso, por otra parte, en tercer lugar, quisiera aclarar que esta actividad se enmarca en el contexto de un libro que es de publicación inminente, cuyo autor es el profesor Andrea Perín, que se va a publicar dentro de las próximas semanas bajo la casa editorial, la prestigiosa casa editorial Giappicheli de Torino, y que versa básicamente sobre los motivos discriminatorios y cómo el argumento de los motivos discriminatorios se inserta en el así llamado derecho penal antidiscriminatorio. Ese es el contexto de esta actividad, y la relación que compartirá el profesor Perín responde a una parte importante, la conclusiva de esa monografía. Es un motivo también de alegría de que el profesor Perín nos acompañe, tomando en consideración de que los vínculos entre la universidad a la que él pertenece, la Universidad de Brescia y la Universidad de Alberto Hurtado, son incipientes. Tuve la posibilidad de hacer una estancia de investigación hace no mucho en dicho plantel universitario, y hoy por ejemplo, nos acompaña un doctorando de la Universidad de Brescia que está realizando en nuestro programa una estancia de investigación. En cuanto a la metodología de trabajo, de cómo se va a desarrollar esta actividad, bueno, en los próximos minutos, por algo así, 25 o 30 minutos, el profesor Perín nos expondrá su conferencia, que lleva por título La pena como acción positiva, reflexiones sobre discriminación y derecho penal. Luego de lo cual continuará con algunas notas reflexivas el profesor Londoño, y fundamentalmente en tono de moderador, de que me permitiré decir alguna otra cosa, yo, para luego darle la palabra a el público. Antes de que comencemos, quisiera desde ya agradecer a la gente de vinculación con el medio, David Diseño, Daniela Sánchez y María Paz Valdivieso, por la delicadeza con la que han organizado esta actividad, lo que da cuenta, digamos, del cariño que tienen por la institución, por las personas que trabajamos en cada una de las actividades de extensión, y fundamentalmente por el trabajo. Dicho eso, Andrea, te doy la palabra, te agradezco nuevamente la disponibilidad para estar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Quiero agradecer en primer lugar a Juan Pablo por la invitación, por la organización de este seminario, porque efectivamente la idea era, y sigue siendo la de tratar de plantear, digamos, algunos argumentos, algunos pequeños insumos, no sé, que me puedan permitir a mí también llevar a cabo esta reflexión y de cara a la inminente publicación de este libro, ¿no? He tratado de escoger algunos puntos, algunos argumentos de la parte final de este trabajo monográfico sobre los motivos agravantes, esperando que por parte de Juan Pablo y por parte del profesor Londoño, que también agradezco por haber accedido, por haber aceptado la invitación a participar en esta actividad, bueno, que de esta conversación y también de las intervenciones de los asistentes puedan surgir algunas reflexiones. Con lo cual, voy a recoger algunas ideas que ya están en el borrador definitivo del libro, que estoy a punto de enviar a imprenta en su segunda prueba, pero estaba esperando precisamente el seminario de hoy para ver si me podía inspirar algunos retoques finales y bueno, para dejarle luego la palabra al público y al debate, ojalá después de nuestras intervenciones. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarme en este seminario. Bueno, entonces, el objetivo principal es reflexionar de algún modo alrededor de un argumento, una teoría que en los últimos tiempos ha tenido y sigue teniendo mucho éxito, cada vez más, en la discusión en la política criminal actual. Un argumento que ha tenido mucho éxito, a pesar de, o tal vez precisamente por, apuntar a derrumbar algunos de los cimientos fundamentales que definen el llamado derecho penal liberal. El argumento aludido, que algunos autores ven como el más poderoso en defensa de los denominados delitos de odio, pero no necesariamente, es una postura parcial, digamos, defendida por algunos. Bueno, este argumento se puede plantear más o menos así. Ahora voy a dejar que este argumento hable. El derecho penal centrado en el reo, o derecho penal reocéntrico, la Magna Carta del delincuente, el derecho penal basado en la idea de la protección del individuo frente al ejercicio de la fuerza pública, esa idea de derecho penal liberal que se concreta en la teoría del delito basada en el esquema bipartito, hecho antijurídico, culpabilidad, bueno, ese derecho penal, el derecho penal liberal, esa idea, ese concepto, esa filosofía del derecho penal, lejos de ser neutral, como pretende sostener precisamente el discurso liberal, representa en realidad un paradigma muy sesgado a favor de los infractores y de categorías subjetivas dominantes, sobre todo en cuanto ese modelo, ese paradigma, esa idea no asigna ninguna relevancia a la víctima del delito. Y en particular, no asigna ninguna relevancia a su condición de vulnerabilidad de facto, a su vulnerabilidad de hecho. Ese modelo, el modelo liberal, no reconoce a la víctima el rol protagónico que merece, ni en el plano de la tipificación, ni tampoco en el plano, en el marco del proceso penal. Atendida, por tanto, la necesidad de otorgar a la víctima un rol protagónico, se plantea un modelo alternativo que conlleva la reconfiguración de las condiciones requeridas para el ejercicio del ius puniendi, en atención a la calidad de la víctima y, en su caso, a su condición de vulnerabilidad estructural. Este primer peldaño argumentativo se puede reflejar o se puede ver concretado de alguna manera, por ejemplo, en las agravantes, en las circunstancias agravantes por motivos discriminatorios, artículo 12, artículo 21, número 12 del Código Penal chileno, por ejemplo, u otras disposiciones parecidas en otros códigos penales. Pero este primer peldaño argumentativo, porque esa puede ser una parte de la reflexión, o puede ser una parte de ese argumento, se puede añadir, se puede agregar otro, que consiste en detectar tipos de autores
precisamente en función del tipo de víctima, digamos así, sobre la base de regularidades nomológicas, es decir, sociológicas o criminológicas. Por ejemplo, las relaciones estructurales supuestamente desiguales entre personas de clase A y personas de clase V o de clase B. La clase A identifica un tipo de autor, retributiva o simbólicamente merecedor de mayor castigo, ceteris paribus, y la clase B o clase V, una clase de víctima merecedora de protección calificada en atención a esa debilidad estructural nomológica general por el mero hecho de ser una persona B. Planteamiento que se concreta, por ejemplo, en los artículos 390 bis y ter del Código Penal chileno, que tipifica delito de femicidio. Se empieza a configurar así un nuevo catálogo de delitos calificados y agravados por motivos, razones o fines discriminatorios. Hago referencia a las razones y a los motivos, pero también a los fines, porque en algunos códigos penales la categoría se ha concretado de esta manera y en mi duda conceptual no voy a entrar en eso, pero podemos, digamos, ponerlos en el mismo grupo. Motivos, razones o fines discriminatorios. Figuras, delitos o circunstancias agravantes, dependiendo de la técnica empleada por el legislador, cuyo desvalor esencial estribaría en la subcultura discriminatoria que ocasiona la agresión, la subcultura discriminatoria que ocasiona la violencia, y cuya previsión por parte del legislador concretaría el objetivo político criminal de erradicar esas orientaciones culturales abyectas del tejido de la sociedad. Homofobia, aporofobia, machismo, etc., ¿no? El objetivo político criminal de erradicar esas orientaciones o tendencias culturales y de esa forma las desigualdades estructurales entre personas de tipo A y personas de tipo B. Subyace a este razonamiento, por tanto, la idea según la cual la pena debería concurrir junto con otras políticas públicas en la tarea que el Estado se asigna, identificando en la igualdad sustantiva o sustancial un cimiento constitucional de eliminar los obstáculos, condiciones materiales de desigualdad, que se interponen entre la persona frágil, vulnerable, desfavorecida, etc., y el ejercicio de sus derechos fundamentales. El objetivo de eliminar los obstáculos, repito, entre la persona vulnerable y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Y en efecto, cito aquí literalmente a Piero Calamandrei en su discurso sobre la Constitución pronunciado en Milano en 1955, gracias a esta parte polémica contra el presente, así definía Calamandrei el concepto de igualdad sustancial, esa parte polémica contra el presente, renovadora y progresiva, la Constitución encomienda al Estado la tarea de reconocer a determinadas clases de personas vulnerables o desfavorecidas el derecho a gozar de regímenes jurídicos diferenciados en consideración de las desigualdades de facto que es necesario limitar o superar. Podemos entonces replantear esa cuestión, la cuestión que va en el título de la presentación, la pena como acción positiva, de la siguiente manera. ¿Supone el reconocimiento de la igualdad material o de la igualdad sustancial como cimiento constitucional? ¿Supone ese reconocimiento también y necesariamente aceptar ese cambio de paradigma epistemológico dado por la reconfiguración del derecho penal centrado en el reo en un derecho penal centrado en la víctima? Pasar de la concepción del derecho penal liberal centrado en las garantías, en los derechos fundamentales del reo, a un nuevo derecho penal centrado en la víctima, en su vulnerabilidad. Ese es el cambio de paradigma, finalmente. Entonces la pregunta es esa. ¿Aceptar el principio o incluir en el catálogo de principios fundamentales de la Constitución el principio de igualdad sustancial supone necesariamente también ese cambio de paradigma en cuanto al derecho penal? Dicho de otra manera, ¿supondría esa reconfiguración del derecho penal centrado en la víctima cumplir el objetivo de superar las desigualdades de facto a través de políticas públicas positivamente discriminatorias?
Bueno, en el marco del derecho penal en sentido liberal, clásico o centrado en el reo, las dos dimensiones del principio de igualdad no aparecen desconocidas, ¿no? De la igualdad en sentido formal se desprende la prohibición de tratos discriminatorios, injustos o arbitrarios, por tanto, regímenes punitivos más severos para tipos de autores, o por el contrario, tratos preferenciales y razonables, no justificables, en consideración de argumentos de racionalidad punitiva. Por ejemplo, en Italia, en este momento, desde este punto de vista, una discusión que se está planteando para concretar un poco los términos de la reflexión es si político-criminalmente merece la pena, además de la imprudencia como categoría de imputación subjetiva general, si merece la pena configurar una imprudencia médica debido a las características particulares de ese contexto de responsabilidad, ¿no? Entonces, el problema se plantea también en términos de vulneración o no de la igualdad en sentido formal. Ese es un ejemplo. La dimensión sustancial o sustantiva de la igualdad en el marco del derecho penal clásico tradicional reocéntrico o centrado en el reo, la dimensión sustancial de la igualdad, abriendo, por así decirlo, los ojos del ordenamiento jurídico ante las diferencias o desigualdades fácticas, permite calibrar la intervención punitiva frente a características subjetivas particulares. Y este cuidado, esta atención del derecho penal clásico por las particularidades de la persona, esto ocurre precisamente ahí donde la imputación de responsabilidad tiende a la necesidad de personalizar el juicio de reproche. Esto es, en el plano de la imputación de culpabilidad. En consideración del diferente grado de autonomía de la gente, menor de edad, por ejemplo, o limitado por otras razones en su capacidad de pena, es decir, en su imputabilidad, o bien en consideración de características de la gente que reduzcan o excluyan la exigibilidad de otra conducta o defectos de socialización que permitan considerar inevitable, por ejemplo, un error de previsión. En fin, en el marco de la culpabilidad, de la personalización del juicio de reproche, el derecho penal clásico atiende a las características particulares del destinatario de la norma, del acusado, el imputado, dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, y en sumidas cuentas, podemos decir que a la proyección sustancial de la igualdad, en el marco del derecho penal reocéntrico, clásico, tradicional, no se le atribuye principalmente una función punitiva, una función de criminalización, sino todo lo contrario, se le atribuye el rol de limitar o reducir el ejercicio del ius puniendi en atención al grado subjetivo de motivabilidad por la norma. El sentido o el rol axiológico, por así decirlo, del principio de igualdad sustancial se puede conjugar con el principio de culpabilidad. La imputación de reproche, la imputación de responsabilidad en el marco o en el plano de la culpabilidad atiende, considera las características particulares del sujeto, del agente, del hechor, del reo. Sin embargo, si en cambio el centro de atención es la víctima, la igualdad sustancial muestra su gigantesco potencial punitivo. Desde esta perspectiva, que conlleva una suerte de revolución copernicana, este cambio de paradigma que les planteaba al comienzo, el solidarismo, la configuración de deberes de protección en favor de las personas vulnerables, justificaría la idea según la cual la tarea de eliminar los obstáculos a la igualdad debe llevarse a cabo principalmente mediante el ejercicio del poder punitivo. Esto es, la pena como opción positiva, la pena como instrumento de consecución de igualdad o de condiciones de igualdad de facto. La pena en el marco conceptual del objetivo de justicia social en el plano de la igualdad, del reconocimiento de la igualdad sustancial. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? Y esa es la pregunta que lleva el título precisamente de la presentación, de donde empezamos y donde vamos a terminar también. Ahora, una salvedad. Que el derecho penal, incluso, digamos así, en óptica liberal, se pueda hacer cargo de otorgar mayor protección a categorías de personas concretamente más vulnerables, que el derecho penal clásico, reocéntrico, centrado en el reo, se puede interesar de la desigualdad,
y de la discriminación es algo que parece perfectamente legítimo, incluso requerido en algunos casos oportunos. No es esto lo que se quiere descartar. Esta preocupación ha estado muy presente en la contribución del maestro que nos ha dejado hace unos días, Carlos Romeo Casabona, que sí aprovecho yo también de recordar. Un maestro que ha sido un maestro no solo de penalistas, sino que ha sido un maestro de juristas, también más allá del derecho penal, y de generaciones de juristas, siempre preocupado, por un lado, por mantenerse anclado las garantías del derecho penal liberal, pero también por los riesgos discriminatorios que las dinámicas sociales contemporáneas llevan consigo. Por ejemplo, en 2020, cuando nos sorprendió la pandemia, los recursos sanitarios se hicieron escasos, todos lo recordamos, y se empezó a plantear el problema de los criterios de priorización en los hospitales, el dilema de la última cama, a quién enchufar al último respirador. Bueno, en ese momento tan crítico y dramático, fue de los primeros autorizados en reaccionar públicamente en contra de prácticas discriminatorias y deshumanizantes, que son sus palabras, que se empezaban a instalar en los hospitales públicos europeos, pero me imagino también en otros contextos. Prácticas como la denegación de asistencia respiratoria a pacientes mayores de 70 años, discapacitados o incluso migrantes irregulares. Estas eran las prácticas que se empezaban a instalar. Él reaccionó públicamente, fue de los primeros que reaccionó en contra de todo eso. Y claro está que este llamado al principio de responsabilidad y a la responsabilidad de los profesionales sanitarios en particular, repercute también en la eventualidad de excluir la aplicabilidad de causas de justificación o de exculpación frente a hechos punibles contra la vida. Entonces, incluso desde es un ejemplo simplemente para que quede claro que incluso desde una óptica de derecho penal tradicional, liberal de las garantías, la atención, el cuidado por el riesgo de la discriminación, digamos, cabe. No se trata de deshacernos, digamos, del problema de la discriminación. El problema no consiste en el interés del derecho penal por la vulnerabilidad, en otras palabras. El problema se plantea más bien, me parece a mí, cuando las supuestas desigualdades estructurales se convierten en criterios y técnicas de tipificación. En concreto, mediante la previsión de agravantes por motivos discriminatorios, como se mencionaba antes, sobre todo cuando estos se centren no tanto en factores de discriminación, sino en clases o grupos vulnerables, en identidades, bajo la ecuación según la cual un motivo objeto lleva consigo un mayor merecimiento de pena en términos retributivos, y de manera más grave todavía, el problema se plantea desde mi punto de vista ante la previsión de delitos configurados alrededor de tipos de autores, donde a menudo además el motivo abyecto, un motivo discriminatorio en concreto, puede ser objeto de una suerte de presunción identitaria. Bueno, un ejemplo muy interesante desde mi punto de vista de todo este debate lo encontramos en la reflexión que se ha dado en los últimos tiempos sobre la inclusión de la aporofobia, el desprecio hacia las personas desprovistas de recursos, ¿no? El rechazo al pobre. Aporofobia que en algunos sistemas jurídicos se ha incluido en el catálogo de los motivos discriminatorios agravantes. Por ejemplo, en el Código Penal español. Adela Cortina, filósofa española que acuñó el término aporofobia, apunta lo siguiente. El origen biológico de la aporofobia, esa es Adela Cortina que habla, se encuentra en el carácter del animal humano que tiende a poner entre paréntesis lo que percibe como perturbador y a alejar o percibir como peligro lo que le parece extraño y diferente. O en todo caso, aquellos que parecen incapaces de prometernos algo bueno a cambio y de generar beneficio en el proceso infinito de intercambio. Y sin embargo, añade de la Cortina, reconocer que existe, en su caso, una predisposición
como si fuera una suerte de característica de nacimiento. Eso es una hipótesis. Pero hay que seguir la reflexión. Reconocer que existe una predisposición no significa que uno esté programado para actuar de una determinada manera, porque el cerebro está dotado de una enorme plasticidad que nos permite modularlo a lo largo de la vida, conjugándose además con otras tendencias valorativas que podemos potenciar. Nacimos de cierta manera y sin embargo, digamos así, podemos mejorar. Por tanto, sigue la autora, sigue Adela Cortina, también sería necesario identificar las herramientas gracias a las cuales cada persona y cada sociedad puede modificar esa tendencia constitutiva u otras tendencias constitutivas. Como decir, todos somos aporófobos, todos le rechazamos a los pobres, todos le tenemos asco a los pobres porque no nos traen de vuelta ninguna ventaja. Y sin embargo, esta actitud constitutiva se puede mejorar. Y entonces concluye esta parte de la reflexión de la Cortina. El desafío consistiría en afrontar la educación, es un desafío que tiene que afrontar la educación moral y que debe ser apoyado por instituciones políticas y económicas que vayan en la misma dirección. Necesitamos instituciones jurídicas, políticas públicas, por ejemplo, que nos permitan mejorar. Entonces, también alrededor de esta reflexión, Adela Cortina finalmente sostiene, por ejemplo, la inclusión de la porofobia en el marco de los catálogos de los motivos agravantes por razones discriminatorias. Evidentemente entiende que la pena, que el derecho penal, el ejercicio del poder punitivo y la pena en particular puede ser una de esas instituciones que nos permitan mejorar, como si la pena fuera, en otras palabras, un instrumento de educación moral. Esta por lo menos es la conclusión que creo que se puede desprender de la reflexión de la Cortina. Y entonces vuelve una vez más la pregunta de la cual hemos empezado. ¿Constituye o no el derecho penal una de esas instituciones políticas y en particular un instrumento de educación moral colectivo? Y en caso afirmativo, ¿bajo qué condiciones o en qué condiciones? Ahora, remover los obstáculos a la igual dignidad que las diferencias de cada cual, evidentemente. Por ejemplo, remover de la sociedad, erradicar de la sociedad la aporofobia o el machismo, como otras formas de prejuicio discriminatorio, se puede conseguir básicamente, estoy simplificando al máximo nivel la reflexión, pero creo que se puede conseguir básicamente de dos maneras. Se puede conseguir, o se puede tratar de conseguir, detectando y tratando de eliminar las causas de las conductas que ocasionan discriminación, las causas estructurales más profundas, o bien, plan B, apuntando y eliminando a quienes actúan motivados por prejuicio o desprecio, ocasionando discriminación. Centrarnos en las causas estructurales de los fenómenos discriminatorios o apuntar directamente a las expresiones puntuales de estas causas estructurales. A quienes, en otros términos, actúan de forma discriminatoria. Al aporófobo, al misógino, al racista, etc. de turno. La vía más simple y a la vez menos efectiva, pero quizás más exitosa en términos de créditos políticos, es, me parece, la segunda, ¿no? Y por tanto, la eliminación puntual de las humanas consecuencias de ese humus cultural que, bajo ciertas condiciones, puede llevarle a fulanito, por ejemplo, a cometer un delito de lesiones por motivos abyectos discriminatorios, apuntándole a él o a ella. Y en la discusión jurídico-penal, esta estrategia, apuntar al culpable de turno, subyacente a esta estrategia encontramos generalmente argumentos muy vinculados entre sí. En primer lugar, la retórica del derecho penal como instrumento de lucha, en vez que como instrumento de valoración y sanción proporcional de casos puntuales. El derecho penal como instrumento de lucha en contra de fenómenos, los cuales queremos deshacer. Por ejemplo, el fenómeno de la discriminación. En ese sentido. La retórica del derecho penal como instrumento de lucha. 2. La retórica de la superación de la impunidad en materia de derechos fundamentales. 3.
la retórica de los mandatos de criminalización como obligaciones insensibles a valoraciones en términos de subsidiariedad u oportunidad político-criminal. Eso lo dice tal convenio internacional, tenemos que hacerlo. Esos tres elementos, esas tres retóricas, yo creo que caracterizan, dependiendo luego de las expresiones doctrinarias también, pero por lo general suelen caracterizar a este discurso punitivo, victimocéntrico. Ahora, para ver las cosas también desde una perspectiva algo más amplia y para darnos cuenta de que este conflicto entre culturas del penal o culturas del derecho penal no constituye ninguna novedad, me parece interesante hacer brevemente referencia a un debate que se dio en Italia en los años 70 sobre si aceptar o no una concepción promotora, promocional, no sé cómo suena de la mejor manera ambas, una concepción promotora, promocional del derecho penal opuesta a la concepción del derecho penal que había o que estaba defendiendo en esos años Franco Bricola. Se planteaba básicamente lo siguiente. Los valores, y aquí le estoy citando a Guido Neppi Modena, quien habla. Los valores constitucionales, eso es un artículo del año 1977. Los valores constitucionales deberían asumirse no solo como límites negativos de la intervención penal, como argumentaba Franco Bricola en su teoría general del año 73. Repito, los valores constitucionales deberían asumirse no solo como límites negativos, ¿no?, como principios que definen el perímetro del ejercicio legítimo del ius puniendi, no, decía Neppi Modena, sino que los valores constitucionales deberían asumirse sino también como requisitos previos para una concepción promocional y propulsora, para atribuir también al derecho penal el papel de instrumento que contribuye a la realización del modelo y de los objetivos de promoción social prefigurados por la Constitución. Aquí se está hablando de la Constitución italiana del año 48, que incluye ambas dimensiones del principio de igualdad. La igualdad en sentido formal y la igualdad en sentido sustancial o sustantivo o material, como ustedes quieren. Los valores constitucionales no son solamente límites, no son las garantías del individuo frente al ejercicio, en su caso abusivo, del poder punitivo por parte del Estado. Los valores constitucionales también hacen que el derecho penal forme parte de esas políticas públicas en el sentido de la promoción, en sentido promocional, en ese sentido, de los nuevos valores constitucionales incluidos en la Constitución republicana. La Constitución, sigue Neppi Modena, la Constitución debería intervenir no solo como punto de referencia para las nuevas exigencias de protección, la teoría del bien jurídico de Bricola, de nuevo, sino ser tomada como parámetro para configurar nuevas técnicas de protección, es decir, reconstruir algunas instituciones, incluso de la parte general, de manera conforme a los nuevos intereses tutelados y a las finalidades, incluidas las promocionales, nuevos derechos, por ejemplo, a través del derecho penal. El derecho penal tiene que participar, digamos, de esta actividad general, de esas políticas públicas para la implementación de los derechos. La pena como acción positiva, parece, ¿no? Parece una respuesta positiva al interrogante que nos estamos planteando. Y hasta aquí, en la reflexión de Neppi Modena, me parece que hay algo homogéneo a la cultura del penal, si no estoy equivocado, reflejada también por el proyecto Nueva Constitución Chilena del año 2022. Pero en ese estudio del año 77 hay algo más. Hay un duro ataque, en primer lugar, a la pretensión de neutralidad del tecnicismo jurídico. Se atribuye a la dictadura, esas son palabras de Neppi Modena, a la dictadura de este último el resultado de haber impedido cualquier evolución del derecho penal a través de su contaminación con la política de la sociedad. De eso, tecnicismo jurídico, ahora, digamos así, en muy pocas palabras, lo que pretendía era precisamente cerrar la dimensión del penalista y de la reflexión del derecho penal en la interpretación literal de la norma. Ninguna vinculación con la política, con la sociedad, ninguna vinculación con el universo de los valores, con la dimensión axiológica de fondo del derecho penal. Es interpretación de la disposición del derecho positivo. Pero esto
y esto me parece mucho más interesante lo que Nepi Modona añade a continuación, este duro ataque a la supuesta, falsa, mentirosa neutralidad del tecnicismo jurídico, a este ataque se agrega otra observación, una amarga constatación de la muerte del socialismo jurídico, entendido como el intento más serio y consistente de sacar el derecho penal del mundo cerrado del tecnicismo. La muerte del socialismo jurídico incluso antes del fascismo, Nepi Modona. ¿Y por culpa de quiénes? Y eso creo que es una de las partes más interesantes. Según Nepi Modona, que hemos entendido, él en ciertos términos aboga por una concepción de la pena, del derecho penal, mucho más vinculado a los valores, la pena quizás podríamos decir como acción positiva, y por eso el durísimo ataque al tecnicismo jurídico. Pero también le reprocha al socialismo jurídico a este intento de vincular, en cambio, el derecho penal a los valores y a los fines sociales. Hoy podríamos decir al reconocimiento de los nuevos derechos, hoy en día quizás no es, pero nosotros sí. Según Nepi Modona, ese fracaso, la muerte, dice él, del socialismo jurídico, fue por culpa de la escuela positiva y de Enrico Ferri en particular. ¿Por qué? Porque la escuela positiva y Enrico Ferri en particular cometieron el error de haber reducido el derecho penal a un apéndice de la sociología. El error fue reducir el derecho penal a un apéndice de la sociología, encerrándose en una dimensión autoritaria y estatista y privilegiando las necesidades de defensa social sobre los derechos de libertad del individuo. Haber reducido el derecho penal a un apéndice de la sociología, encerrándose en una dimensión autoritaria y estatista, repito, privilegiando las necesidades de defensa social, más penas, mayores penas, sobre los derechos de libertad del individuo. No se dieron cuenta, sigue Nepi Modona, de la necesidad de cuestionar los mecanismos que tienden a hacer coincidir la defensa social con la protección de las clases dominantes. Más defensa social, más pena, más derecho penal. El favor lo estamos haciendo finalmente, una suerte de heterogénesis de los fines, a las clases dominantes. Resultando así, Ferri y la escuela positiva fácilmente utilizables por el tecnicismo imperante del Código Rocco, el Código Penal italiano de los años 30, del año 30, y por la cultura jurídica de los 20 años del fascismo que siguieron. Eso fue el error, según Nepi Modona. Me acerco a las conclusiones. Yo creo que aquí se advierten y denuncian aporías muy semejantes, mutatis mutandis. No quiero ser demasiado simplón o simplista en esta reflexión. Son pequeños inputs, digamos, que estoy lanzando. Pero, sin embargo, creo que aquí se pueden advertir, se pueden apreciar aporías en esta denuncia muy semejantes a las que caracterizan la pretensión actual de convertir el derecho penal, que sigue siendo brutalidad y represión, al fin y al cabo, en un instrumento de lucha por la igualdad, la emancipación y la justicia social. ¿Y por qué el victimocentrismo, ¿no? La concepción del derecho penal centrado en la víctima, en la vulnerabilidad de la víctima? ¿Por qué esta cultura del derecho penal no advierte sus propias contradicciones, que son mutatis mutandis, las contradicciones que Nepi Modona advierte? Quizás precisamente por sus propias, esa es la hipótesis, digamos, que quiero someter a la reflexión, quizás precisamente por sus propias premisas constitutivas. Las premisas constitutivas de este derecho penal centrado en la víctima o victimocéntrico. La humanidad del hechor, la particularidad, la individualidad del hechor, del autor, deja de representar una variable digna de apreciación penal. Así, por ejemplo, este tipo de autor, ese tipo A, ese sujeto de clase A. Así, por ejemplo, si el hecho cometido por un hombre como miembro de clase A encaja además en una fotografía criminológica determinada por máximas de experiencia, su arrebato se convierte inevitablemente en reflejo moralmente repugnante y socialmente peligroso de ser machista y razón de género. La primera trampa, en otros términos, estriba, como siempre, ninguna novedad desde ese punto de vista tampoco, en los mecanismos presuntivos
en la renuncia a juzgar la culpabilidad del individuo, despreciando la particularidad de cada cual y de cada caso particular. Despreciando, repito, la particularidad de cada cual, de cada persona en cuanto tal, en cuanto persona, no en cuanto perteneciente a cierta clase u otra, a esa persona, a ese individuo con toda su historia, con toda su identidad. Y despreciando la particularidad de esa persona y de cada caso particular. Y aún tratándose de motivos proscritos existentes, efectivos, entonces dejando de lado, digamos así, el riesgo de automatismo, de imputación de formas de responsabilidad objetiva, aun cuando se puede inferir correctamente del hecho que existen motivos repugnantes, motivos discriminatorios, motivos agravantes, por tanto, ¿qué tal si se pudiera considerar, quitándonos ciertas lentes a priorísticas, que la violencia tiene razones complejas que también encuentran su origen en los roles impuestos por las estructuras sociales? A un hombre violento, por ejemplo, le puede ver como un enemigo de la igualdad, como un enemigo de la justicia social, como un enemigo de la igual dignidad de la víctima, ciertamente, y se le puede machacar todo lo que queramos a través de las instituciones de derecho penal. Esa es una opción. Pero también a ese mismo hombre violento le podemos ver como una manifestación dramática de una clase de vulnerabilidad. Pero es la vulnerabilidad del hechor. Hay hombres violentos a veces, en algunos casos. Esto no hay que generalizarlo, ¿no? Pero en algunos casos es una reflexión que merece la pena considerar como digna, por lo menos, de consideración, precisamente. Hay hombres violentos a veces que actúan así porque son personas demasiado débiles para sostener el peso del rol social que se les ha asignado, ¿no? El proveedor exitoso. Y es la imposición de esos roles. La imposición de esos roles, no la posibilidad de que cada cual los asuma, sino la imposición, la obligación de asumir esos roles, a cualquiera si acaso, lo que quizás deberíamos tratar de superar. Todo lo contrario, me parece a mí, de lo que hace el Código Penal cuando vuelve a encerrar a cada cual, hombre y mujer, en su celda de género. ¿Por es eso o lo otro? El problema, en el fondo, en definitiva, me parece que estriba en la relevancia argumentativa, para volver a lo técnico, digamos, que el derecho penal víctimocéntrico otorga a la vulnerabilidad como estrategia argumentativa, como recurso retórico, podríamos decir, como instrumento, en otros términos, para legitimar mandatos implícitos de criminalización o de mayor criminalización. Cuenta solo la vulnerabilidad de la víctima, ya no cuenta la vulnerabilidad del autor del hecho. Y esto, me parece a mí, pone de relieve de algún modo una contradicción axiológica en la que cae este modelo de derecho penal supuestamente solidario, el derecho penal centrado en la víctima, en la vulnerabilidad de la víctima, cuando se convierte en eso que antaño se llamaba derecho penal del tipo de autor, hoy se llama de otras maneras. Pues en vez de apuntar a la superación de las causas de la desigualdad material, este derecho penal victimocéntrico desahoga su dispolémica, su enfado en contra del presente, como decía Calamandrei, reprimiendo al enemigo de turno, quien es producto también de ese mismo presente, en lugar de canalizar esa dispolémica, ese enfado por las injusticias, ante todo hacia medidas constructivas de autonomía individual y de igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Es motivo de enorme alegría estar presente, asistir a otra manifestación de la carrera así continental, nuestro querido amigo Andrea Peñi, y enterarme además que el primer seminario, ¿no?, en esta cátedra de la Universidad del Hurtado. Estamos muy contentos de tenerte como vecino. Muchísimas gracias, solo tengo agradecimiento. Mi comentario
se va a limitar al capítulo 5 de la monografía del profesor Perín. No obstante lo cual, creo que va a dialogar adecuadamente con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Mi comentario entonces busca, yo diría, ser tanto un lugar de convergencia como una síntesis de las dos grandes líneas de crítica que el profesor Perín dirige al derecho penal antidiscriminación, delito penal antidiscriminatorio. Esto es, cito, a la pena como acción positiva para la igualdad sustantiva. Pues bien, a mi juicio, la crítica del autor se deja esquematizar en dos dimensiones. Críticas en el orden de la justicia y críticas en el orden de la utilidad. Con cargo a la primera dimensión, la justicia, el profesor Perín apela a la noción de solidaridad. Con cargo a la segunda dimensión, nuestro autor rescata el principio de subsidiariedad. Veamos más de cerca todo esto, introduciendo alcances complementarios, mi propia cosecha, por así decirlo, y con ello creo yo quedará demostrada nuestra convergencia. Primero, entonces, críticas en razón de justicia. Comencemos con palabras del autor. La pena, cito, la pena como acción positiva con miras a la igualdad sustantiva no es, en definitiva, igualitaria. Cierro la cita. ¿Por qué no lo es? Cito, no lo es en la medida que subvierte el significado solidario de la igualdad sustancial, dirigiendo prioritariamente la dispolémica contra el presente sobre la persona individual, ella misma producto de aquel presente. Yo, Andrea, no usaría la palabra producto, pero la idea es clara. En lugar de dirigirla, antes que nada, hacia medidas edificadoras de igualdad de oportunidades. Yo creo que, cierro la cita, son palabras claras y eficaces. Por razones de tiempo, voy a hacer un salto. Aquí tenía, digamos, la idea de modular esto jugando a ver si era compatible con un principio limitador de Cruz-Puniendi, la justa distribución de las cargas, algo desarrollado por Kuhlserman. Me lo voy a saltar porque creo que eso nos desviaría. La cita que acabo de leer, creo yo que, como digo, es clara, es eficaz, pero hagamos de ella algo menos abstracto, valiéndonos de un caso real. Me interesa tanto el derecho penal antidiscriminación como las circunstancias atenuantes pasionales, por lo que espero provocar también la atención del profesor Castillo. De aquí voy a correr riesgo. El caso, cuyo protagonista es un temporero de la comuna de Ovalle, fue muy comentado en su momento en prensa y redes sociales, para denunciar lo que se apreciaba como la aplicación de un derecho penal machista que venía a normalizar la violencia contra la mujer. Los hechos del caso son los siguientes. El día 28 de julio de 2015, el acusado procedió a golpear a su cónyuge para luego apuñalarla con una tijera de podar en diversas partes del cuerpo y especialmente a la altura del cuello. El cónyuge resultó con heridas cortopunzantes múltiples, clínicamente graves, como así también fractura de cráneo, de carácter grave también, lesiones que de no mediar atención médica oportuna y eficaz comprometían su vida. Esta acción de acometimiento se detuvo únicamente por un disparo percutado por carabineros que ingresó al inmueble, quienes lograron reducir al sujeto. Cierro los hechos. El Tribunal Penal de Valle calificó el hecho como femicidio frustrado. Ahora, para lo que aquí interesa, el contexto previo es muy importante. Y es que la brutal agresión se produjo tras descubrir el acusado la infidelidad de su cónyuge, recibiendo además provocaciones telefónicas de parte del amante, que son in situ, en caliente, por así decirlo. Confundido al escuchar que llamaban a la puerta, el acusado cometió contra su cónyuge en presencia de carabineros sin detenerse al ser combinado a hacerlo a su propio riesgo. Hay testimonio en este sentido de uno de los funcionarios aprensores. Cito, y disculpen la vulgaridad. Este es el carabinero que testimonia. No obstante las perentorias instrucciones en orden a detener su acción, diciéndole, párate conche tu madre, o si no te mato, este no cesó en su proceder, por lo que tuve que efectuar un disparo en su contra. Cierro la cita. Da la idea entonces de un hombre enceguecido por la rabia,
Como era esperable, la defensa invocó la atenuante pasional del artículo 11, número 5, que ustedes saben, atenúa la responsabilidad del que obra por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. Y el defensor lo hizo con palabras particularmente elocuentes. Dice, ni aún ante Carabineros se detuvo, sino que continuó con su acción porque se le estaba derrumbando su mundo. Se trata de un hombre normal, no de un progresista. Eso es lo que dice el defensor. El top, Tribunal Oral de lo Penal, perdón, es muy feo ese top, reconoció la atenuante. Ahora no voy a hacer la larga cita, pero hay toda una reproducción de los hechos. El tribunal advierte que en el momento previo a la agresión se había revelado la infidelidad de su cónyuge, con quien estaba casada hace 15 años, mantenían 2 hijos en común, y luego reproduce todas estas circunstancias. El sujeto está, ¿no?, como toro escapenato, ¿no?, ciego, ante, como digo, a su propio rey. Ahora bien, entonces reconoció la atenuante, ¿no? Ahora bien, el auténtico problema, lo que generó acá, es que el Tribunal Oral de lo Penal reconoció además otras 2 atenuantes, siendo muy discutible la del 11 número 7, pero en fin. Decidiéndose además una también discutible rebaja de 2 grados. Así, el frustrado femicida resultó condenado a una pena de 5 años con la libertad vigilada intensiva. Ese output, pena en libertad, desencadenó el escándalo mediático. Yo con toda razón. Ahora, el problema que aquí interesa es que sectores feministas criticaron la validez general, absoluta, del atenuante pasional, reputada como el clave de un machismo decimonónico. En el aire estuvo casi un llamado a su derogación. ¿Tienen razón esas críticas? Yo creo que no. Pero lo que me apremia a decir es que la clave de lectura está en el giro que haya de darse a la voz naturalmente, en el contexto de la fórmula estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. Creo que la cuestión es la siguiente, y con esto voy a conectarme de inmediato con el capítulo de Andrea, ¿no? La cuestión es la siguiente. Si esa voz ha de interpretarse, que naturalmente ha de interpretarse de modo que honre la especificidad del hecho, mirando al sujeto concreto, es decir, verificando que un arrebato haya sido naturalmente esperable bajo tales estímulos para un hombre de semejante socialización, un temporero de valle y no un escandinavo o un progresista, en la jerga del defensor, con posiblemente un entorno caracterizado por actitudes sexistas y posesivas. O bien, segunda alternativa, si esa voz, ha de interpretarse de modo que permita la introducción de una suerte de acción positiva. Es decir, conforme a un deber ser, un ideal de socialización valiosa en nuestros tiempos, que, por supuesto, enhorabuena, no quiere saber nada con la normalización de la violencia contra la mujer. Ustedes comprenderán que bajo la primera lectura, la voz naturalmente asumirá su contenido mediante una operación empírica y concreta, honrando el principio de culpabilidad. Será entonces natural lo que para un hombre en esa circunstancia lo sea, por más que el estímulo no merezca aplausos. Es justicia para ese hombre concreto. Bajo la segunda lectura, la voz naturalmente asumirá su contenido mediante una operación valorativa y abstracta, ya no honrando el principio de culpabilidad, sino la promoción de un principio de cultura no sexista. Solo será entonces natural un arrebato por estímulos socialmente valorados como aceptables. No habrá justicia para ese hombre concreto, pero la pena habrá tenido como externalidad un valor comunicativo afín al tipo de cultura que la sociedad aspira a promover. Parafraseando al profesor Perín, en aquello que corresponda, ya me dirá si lo estoy leyendo correctamente, estando las cosas así, negar la atenuante pasional al temporero do Valle se presenta como un supuesto de inadecuada socialización, un producto del presente, contra el cual se afirma un ideal de socialización, negándose el reconocimiento de una circunstancia que en los hechos empíricamente se verificó. Es decir, sobre el temporero Valle recae concentradamente el reproche contra una forma de violencia desgraciadamente aún extendida o difusa, contra la cual el derecho penal culturalmente orientado está en lucha. El siguiente pasaje de Perín retoma aquella idea a la vez que permite abrir paso al segundo orden de consideraciones, aquellas de utilidad. Cito:
La tarea de remover los obstáculos para una adecuada convivencia compete al Estado, mediante la creación de condiciones subyacentes de igual dignidad, no descargando aquella tarea de remoción subsecuente sobre el individuo por medio de la pena. Creo yo que esa cita sirve de puente para introducir la segunda dimensión crítica de Perín. Críticas en razón de utilidad o en razón de la idoneidad de la pena, ¿no? Como respuesta a un problema. Pues bien, las consideraciones expuestas por el profesor Perín, cito, empujan a apuntar menos sobre las presuntas potencialidades preventivas y comunicativas de la pena y más respecto a las causas profundas, generales, estructurales de la desigualdad. Estoy citando Perín, página 304. Y luego añade, cito, el objetivo de una política penal realmente solidaria debería ser la progresiva remoción de aquellas causas y no sus consecuencias humanas, mediante un arma gruesa, frecuentemente inútil y contraproducente como es el derecho penal. Cierro la cita. Con ello, como ustedes comprenderán, el profesor Perín introduce la consideración del principio de subsidiariedad y lo dice así explícitamente. Es un llamado entonces a trabajar en las causas basales, como cuestión de política social y cultural, en este caso de promoción de la integración social y la no discriminación, mas no a propósito de las consecuencias, tanto menos con la gruesa herramienta de la pena. Acciones positivas, sí, pero no a través de la pena, no con cargo a personas de carne y hueso. Creo que esta idea no se ha dicho con tanta elocuencia como el ya clásico Heinz Zick, justamente explicando el principio de subsidiariedad, que no es caro a todos los autores aquí presentes. Cito, la justicia criminal es el dispositivo más inadecuado que pueda concebirse para la modificación de la sociedad. Quien desde la justicia criminal pretende modificar la sociedad se asemeja a quien pretende elaborar un programa pedagógico a partir del castigo escolar. Es por cifar. Y aún así se hace todos los días. Quiero decir que ya nada se saca con afirmar que no debe instrumentalizarse el derecho penal. Todos los días vemos como nuestro ordenamiento se modifica con la introducción de figuras, la grabación de diversos puños, sirvan o no en el mundo real. Nuestro Congreso, no solo el chileno, padece una fiebre punitiva. Toda reforma, toda nueva expectativa lleva asociado un delito y una pena para su reforzamiento. La cuestión entonces no es ya solo reclamar, sino entender por qué sucede esto. Aunque posiblemente no haya nada nuevo bajo el sol, en las últimas décadas la explicación ha venido dándose en torno a la noción de populismo penal. Esta noción explica muy bien, creo yo, la instrumentalización del derecho penal por la clase política, pero también por las agencias, ONG y organismos de promoción de cambio cultural. Al respecto, la literatura es bien conocida y da cuenta de un populismo de primera y segunda generación. En el primer caso, se trata de un populismo de orientación específicamente punitivista, explotado verticalmente por la clase política para fines electorales. Estos son, digamos, análisis de votos, en fin, relativamente clásicos en el sector. El político se asocia a la víctima, se identifica con ella, y los parlamentos legislan conforme a lo que se ha venido a llamar razón empática, que es un quiebre postmoderno respecto de la ilustrada razón universal, que tendría que ser más bien ecuánime. El resultado, lo sabemos, son leyes con nombres de víctimas. La segunda generación de populismo penal es también un concepto de gran valor explicativo. Describe un populismo más bien horizontal y culturalmente motivado, es decir, la instrumentalización de la discusión legislativa penal por determinados grupos o agendas para marcar, hitos identitarios o culturales. A esto se le llama framing. En el caso de la ley Zamudio, que dio lugar precisamente a la agravante del 21, fueron muy visibles, ¿no?, estas asociaciones identitarias, ¿no? Y ocuparon esos espacios, para bien o para mal, como un escenario de visibilidad, ¿no? No voy a hacer acá, hay distinciones, en fin, pero lo que mancomuna a ambas formas de populismo de primera y de segunda generación es la idea de instrumentalización político o cultural de la legislación penal. Es decir,
que la puja por una determinada solución legislativa aparezca fuertemente condicionada por ganancias secundarias de agentes político-culturales antes que por el mérito, en términos de idoneidad de la respuesta al problema. Bajo esta forma, el fenómeno puede ser transversal, tanto de derechas como de izquierdas. Puede hablarse también de un fenómeno de demagogia penal. Se ofrecen soluciones simbólicas, a lo más de corto plazo, que en ningún caso están en condiciones de mejorar un estado de cosas de resolver el problema. El fenómeno que acabo de describir se agudiza en el marco de nuestra arquitectura democrática. Y es que quienes hacen leyes solo pueden hacer eso, leyes. Y hacerlas da rédito, sirvan o no sirvan. No es competencia de nuestro parlamentario administrar o ejecutar políticas, a lo más desde muy arriba. Una arriba que comprende la siempre cómoda amenaza de pena. Y digo cómoda porque no está financieramente presupuestada y porque está entregada a su aplicación por terceros. Pero ya estoy adquiriendo un tono mustio. No caigamos en el pesimismo. Quisiera concluir con una preciosa observación del autor, yo diría tan antropológica como experiencial. Tras afirmar que la criticada aproximación transfigura el derecho penal antidiscriminación, transfigura al adjudicador o juez en una suerte de replicador de estereotipos, como un mecanismo algorítmico, observa el profesor Perín que con ello se deja de, cito, entender y por tanto de valorar la especificidad de los hechos individuales. Un resultado por tanto paradójico si se considera que, como en la vida, quien más discrimina es quien sobre la base de obtusas generalizaciones deja de ver a personas, de experimentar interés y curiosidad por sus particularidades y procede siguiendo asfixiantes categorías prefijadas y de cómodos automatismos. Cierro la cita, Perín 301-302. No deja de ver a las personas, no dejar de ver a las personas, yo creo que eso está bien. Eso sí. Y no dejar de experimentar interés y curiosidad por sus particularidades. Para cerrar, habrá que decir que en nuestro caso nunca dejaremos de experimentar interés y curiosidad por las contribuciones de nuestro querido colega Andrea Pérez. Muchas gracias. Bien, bueno, por mi parte, Andrea, son solo 3 observaciones a modo de preguntas, sin perjuicio de que asumen o tienen esas preguntas aparejadas, premisas escritas por mí que espero sean rivalizadas por tu respuesta. Como primera observación o nota, yo creo que es completamente pertinente, aunque no sé cuán internalizada esté en el debate, el vínculo que trazas en tu trabajo entre esta lectura crítica de la criminalización de ataque a categorías o grupos vulnerables y el principio de la personalidad de la responsabilidad penal. Yo creo que esa conexión es muy correcta. Es decir, ¿por qué un hombre nacido en el 2006, para plantear en términos todavía más gráficos, tendría que cargar con la estructura que hombres que pertenecieron a otra generación lograron consolidar? Ahora, sin embargo, creo, y tal vez esté equivocado y tú me puedas corregir, me parece que esa crítica pierde valor cuando la técnica legislativa de este derecho penal antidiscriminatorio no se materializa en tipos penales o en circunstancias agravantes a modo de catálogo de categorías o grupos vulnerables, sino, por el contrario, se canaliza a través de la atribución de importancia de disvalores que el propio agente reflexiva o reflexivamente suscribe. Por ejemplo, el móvil racista, misógino, ageísta. Yo creo que en esos casos la crítica se transgredería el principio de la personalidad y la responsabilidad penal no es tan intenso o no es claro, como si en el primer caso o en la primera técnica legislativa que tú describes. Como segunda observación o pregunta más bien, quisiera preguntarte respecto de cuál era algo que estábamos conversando antes, de cuál es el alcance crítico que tú tienes respecto de esta noción de los tipos de autor. Es decir, es una reserva, algo que tú consideras que no debiese ocurrir solo a nivel legislativo, es decir, en ningún caso una disposición penal de derecho penal positivo debiese pronunciarse respecto de un tipo de autor,
o por el contrario es una crítica o una reserva o un rechazo ya no solo legislativo, sino también jurisprudencial. Y te lo pregunto porque me parece que podría llegar a ser de interés práctico o práctico forense, desde el momento que en ciertas dimensiones criminológicas el perfil de cierto tipo de autores puede constituir una herramienta trascendental en términos interpretativos frente a la oscuridad que puede, en materia de discriminación, lato sensu, podría presentar el hecho punible. Dicho de manera más esquemática, ¿es posible ofrecer una relectura de los tipos de autor no comprometida con la tradición positivista o del derecho penal de autor? Yo intuyo, o ese es mi prejuicio tal vez, en esta materia, que asumir que la exclusión debiese proyectarse a todo nivel, legislativo, jurisprudencial o a nivel interpretativo, podría conducir a estimar que la dogmática jurídico-penal es o aspira a ser autosuficiente y que no se nutre o que no debería nutrirse de, si quiere, de conservar la pureza de consideraciones de tipo criminológico. No hay allí, tal vez, pregunto, una premisa que asume de que cuando se da esta integración entre dogmática, criminología o psicología del desarrollo, por ejemplo, pensando en la criminalidad adolescente, el resultado es siempre la extensión del derecho penal, es decir, siempre condenas y nunca absoluciones. Yo creo, entre otras cosas, que este aislamiento dogmático puede extrapolarse a lo que ocurre a nivel de productos legislativos, que es que precisamente porque no se toman en consideración datos provenientes de otras disciplinas afines, justamente calificadas como auxiliares del derecho penal, es que el estado de la legislación actual que tenemos está como está. Y por último, y concluyo, si el derecho penal, conforme a esta aproximación, no debiese ser utilizado como herramienta para corregir desequilibrios en la estructura social o injusticias históricas, así, por ejemplo, mejorar mediante penas más severas lesiones u homicidios cometidos por hombres contra mujeres, y no viceversa, vale esta reserva para contrarrestar mediante el derecho penal valores negativos reputados por todos, por hombres y mujeres, como censurables, por ejemplo, el odio o la misoginia. ¿Qué ocurre cuando existe coincidencia en el sentido común? Estoy parafraseando la razón que adujo el fallo a propósito de este caso de discriminación de un italiano en Italia. ¿Qué ocurre en esos casos? Es decir, cuando el sentido común, hay una coincidencia respecto de lo que es valioso que es una determinada cosmovisión, ¿acaso el derecho penal opera en los mismos términos de cuando es utilizado como una herramienta de restablecimiento de un equilibrio que no existe? Eso. No sé si prefieres respondernos o responder. Abramos el debate entonces. Bien. Perfecto. No sé si hay alguien que quiera intervenir a modo de pregunta, consulta, inquietud, en cuyo caso le pediría que levante la mano porque le van a estar entregando el micrófono. Bueno, muchas gracias a Andrea por su ponencia, a Fernando por el comentario. Me dejan en aprietos porque a pesar de que creo que están pulgando en algo importante y por buenas razones, estoy casi en total desacuerdo con lo que ha sido dicho, pero de un modo que yo creo que puede resultar quizás menos obvio lo que lo esperaba, no porque yo crea que hay que alentar esta agenda que está siendo denunciada, sino porque creo que, dado el planteamiento, al menos en lo que acá se nos presentó, yo creo, Andrea, que no estás autorizado a sacar la conclusión que estás sacando.
Y no estoy diciendo con eso que esa no sea una conclusión que puede ser sacada, pero el problema, y creo que el comentario de Fernando, quizás a su pesar, contribuye a ponerlo de manifiesto, es que al menos, y te doy el beneficio de la duda de que el texto completo, por supuesto que con toda seguridad analiza cada uno de estos pasos con mucho mayor detenimiento, pero creo que es muy difícil sacar en limpio qué dimensión de tu denuncia es estrictamente concerniente al fenómeno que, de acuerdo con el título y la contextualización que tú nos ofreciste, es el que te preocupa, y en qué medida, sin embargo, lo que estás denunciando pierde toda o buena parte de su especificidad, porque más bien termina confundiéndose con algunos desarrollos que yo creo que son de más larga data y que tienen que ver más bien con la preocupación por la instrumentalización del derecho penal. Y yo creo que esas son dos cuestiones que hay que separar nítidamente, porque, o sea, lo voy a decir así, escuchar a alguien que intervino en el proceso de elaboración de la ley de delito económico, mostrarse preocupado en público por la instrumentalización del derecho penal, a mí me deja un poquito estupefacto. Porque, o sea, tomemos al pie de la letra lo que decía Fernando en la parte en que conversía contigo, ¿no? Hay un problema con entender la intervención penal como un instrumento de modificación de la sociedad. ¿Qué es lo que se busca hacer con la pinche ley? O sea, la idea contemporáneamente de que hay el legislador, el aparato público, tiene un recurso a la mano y no lo va a emplear para fines. O sea, cerremos por fuera, vámonos, no sé, veámonos a la historia del derecho medieval, pero ese es el punto de partida, y darle la espalda a eso. A mí, quizás me gustaría vivir en un mundo distinto, pero ese es el pecado original, según Hegel. Imaginarse un mundo distinto en el que uno está. Entonces, en el mundo en el que nosotros estamos acostumbrados a estar en ese mundo, es obvio que prevalece una comprensión instrumental del derecho penal. El problema, y entonces creo que vincular la denuncia que tú estás haciendo a esta gran denuncia es hacer que la preocupación pierda toda su especificidad. O sea, qué sé yo, el punto de las leyes con nombre de víctima. Bueno, la ley Cholito, el nombre de un perro. Eso es populismo punitivo, puede ser, pero guarda eso alguna conexión con el fenómeno que tú estás atacando. O sea, el sustrato identitario, eso es un sustrato especista, antiespecista, que entonces toma simpatía por la vulnerabilidad de una víctima determinada. O sea, creo que hay demasiado paño que cortar, y creo que en el fondo, lo que acá habría que preguntarse es cuál es el diferencial que tiene este fenómeno que se entronca en esta yo diría, tendencia que a esta altura es irreversible de cómo se maneja políticamente lo penal. Y entonces, ¿cuánto de la crítica está cifrada en este delta y cuánto en realidad descansa en una nostalgia por, yo creo, lo que es un mundo superado? Nos guste o no nos guste. Y creo que lo diría así, ¿no? O sea, si uno mira la manera en la que en el debate chileno surgió esta tematización de un giro copernicano, un cambio de paradigma, eso lo planteó Antonio Bascuñán a fines de la década de los 90. Nada en la inversión, literalmente. O sea, tenemos este ordenamiento de derechos fundamentales que tradicionalmente han servido como barrera de contención, y resulta que no de la noche a la mañana, pero de manera progresiva, y quizás sin que nos hayamos dado obviamente cuenta, resulta que los derechos fundamentales que antes esgrimíamos para contener al Leviatán, hoy día están siendo esgrimidos para promover su intervención. Lo que Antonio está denunciando es algo que no guarda ninguna conexión directa con lo que tú estás atacando. Entonces eso muestra simplemente que lo que tú estás viendo es simplemente la actualización de una posibilidad que ya estaba garantizada como posibilidad por esa transformación. Entonces yo creo que es crucial
para el proyecto distinguir en qué parte de la crítica radica simplemente en la denuncia de la instrumentalización y qué parte de la crítica está situada en este diferencial. Y cierro con dos provocaciones. Yo creo que, Fernando, tú estás leyendo el problema de cómo interpretar el adverbio naturalmente de un modo que yo creo que lleva a que tú, o sea, si es que uno se queda con ese clivaje, tú dices, está la primera lectura que mira el asunto empíricamente y le hace justicia al transgresor. El problema es que si uno constata empíricamente tus términos la toma de conocimiento de esta infidelidad lo llevó a comportarse de ese modo, entonces la pregunta es ¿qué rol juega ahí el adverbio naturalmente? Lo único que tú estás, o sea, yo diría que esa lectura es una lectura que vuelve irrelevante la exigencia. Y yo creo que el verdadero dilema es más bien ¿cuál es la normatividad contra la que gira la interpretación? La normatividad practicada por quienes noche tras noche ven el programa de Quique Morandé y entonces se convencen de que lo peor que a un hombre le puede pasar en la vida es que le pongan los cuernos. ¿Esa es la normatividad que el adjudicador tiene que validar cuando toma la decisión de si concurre o no demanda? ¿O es una normatividad más amplia, ojo, de la que este individuo no está sustraído? Porque no es que este sea un alienígena que vive en una comunidad, no, es un individuo al cual se le aplican las normas de la legislación antidiscriminación. Entonces, no es simplemente contraponer una perspectiva empírica de análisis con una perspectiva normativa. La verdadera pregunta es cuál es la normatividad con la que el tribunal tiene que entender lo que está juzgando cuando está juzgando a ese individuo. Si nos olvidamos de ese individuo, yo estaría de acuerdo contigo, no le estamos haciendo justicia. Pero ¿cuál es la normatividad contra la que gira su juzgamiento? Y uno se puede refugiar en la consideración empírica, porque si me refugio en la consideración empírica, entonces sé que este hizo lo que hizo y lo hizo además amenazándole un pago y si no le voy a disparar. O sea, tuvo individualmente esa eficacia. Pero todo el punto es que esto tiene que ser naturalmente capaz de producir esa respuesta. ¿Contra qué interpretamos eso? Eso no me lo dice el caso concreto. Y finalmente, hay una cuestión, Andrea, que marcaría como una ironía final, ¿no? Que es que yo creo que, yo entiendo, uno podría decir que lo que aparece en el último punto de tu planteamiento es la tematización del problema de la suerte constitutiva. O sea, este hombre ha sido socializado de esta manera y resulta que lo hacemos responsable y hacemos caso omiso de esa socialización y resulta que no mostramos la misma disposición a ser ciegos a las trayectorias vitales cuando pensamos en las víctimas que están asociadas a estas condiciones de vulnerabilidad que nos interpelan, bla, bla, bla. Pero yo creo que justamente es un compromiso esencial de eso que tú llamarías derecho penal liberal y que yo llamaría derecho penal retributivo, que miramos asimétricamente la condición del autor y la víctima. Entonces, de alguna manera, la invitación a decir, miremos esto como o sea, ¿quieren hacer justicia distributiva? Entonces hagamos justicia distributiva all the way. Pero entonces también recordemos que aquí tenemos un individuo que tiene una trayectoria. Pero yo diría que todo lo virtuoso del derecho penal retributivo es que el derecho penal retributivo nos dice, yo juzgo lo que aquí ocurrió y me olvido de lo que viene para atrás. Entonces no sé si estás honrando esa trayectoria del derecho penal liberal cuando hace esa última invitación. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por los contrapuntos. Voy a empezar desde el final, porque los argumentos y la reflexión del profesor Mañalich yo creo que me va a permitir también volver hacia atrás a las preguntas y a los comentarios, a las reflexiones de Fernando y Juan. A ver, ahí hay muchas cosas. Voy a tratar de contestar por puntos, digamos, ¿no? Bueno, esto no es una cuestión fundamental, pero tiene que ver con la cuestión de los motivos y de la identidad del autor, del lector, ¿no? Digamos, esa referencia que acabas de hacer a la suerte constitutiva o al tema general de la suerte moral. La consideración de la vulnerabilidad
del autor o de la gente, de su identidad, no es algo novedoso, es algo que pertenece, yo creo, constitutivamente a la cultura de la culpabilidad o a la categoría de la culpabilidad. Yo siempre recuerdo, porque creo que es una referencia bastante instructiva, por lo menos en el sistema o en la experiencia jurídica italiana, una sentencia que para nosotros es muy importante, que fue una sentencia del Tribunal Supremo del año 88, la sentencia número 364. Eso da lo mismo, pero bueno, esa es una sentencia que marca un antes y un después, no solo porque reconoció, digamos así, una concepción madura del principio de culpabilidad, sino sobre todo por un argumento que se encuentra en esa sentencia. La exigencia de que la imputación de responsabilidad pueda considerar también a los defectos de socialización. Esa sentencia habla de defectos de socialización, no habla de vulnerabilidad, no habla de fragilidad o debilidad, habla de defectos de socialización. Se tenga que considerar, eso es la única forma, según el Tribunal Supremo, de conjugar de forma constitucionalmente aceptable el principio de personalidad de la responsabilidad penal con el principio de igualdad sustantiva. Porque cuando le estamos juzgando a fulanito, tenemos que entender hasta cierto punto de dónde viene fulanito y cuál es la fragilidad frente a la pretensión de la norma de fulanito. Piensen, por ejemplo, en el debate alrededor de los delitos culturalmente motivados. La tendencia victimocéntrica, que se olvida de la vulnerabilidad del hechor, o dicho de otra manera, que se olvida de los defectos de socialización del hechor, como decía esa sentencia del Tribunal Supremo, ha conllevado, digamos así, un retroceso brutal respecto a ese debate. En los últimos 20 años, por ejemplo, también en la jurisprudencia, no solo en la literatura, se reconocía atenuación de responsabilidad y, en su caso, a veces exclusión de imputación de culpabilidad en caso, por ejemplo, de extranjeros, migrantes, procedentes de contextos culturales completamente distintos, que llegan a un país determinado, no saben el idioma, se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente al ordenamiento jurídico, frente a la cultura y frente a la pretensión de legalidad de ese lugar, y por tanto se le puede, digamos, quitar una cuota de culpabilidad o derechamente disculpar. A mí eso me parecía un proceso cultural, una evolución cultural favorable, precisamente en cuanto conforme al principio de culpabilidad. ¿Qué estaba haciendo esa jurisprudencia? Estaba considerando precisamente el defecto de socialización cultural del hechor. Eso forma parte constitutiva de la cultura de la culpabilidad. Pero la retórica del derecho penal de la víctima, centrada en la víctima, se olvida de eso. Se olvida de algo constitutivo. Y solamente aprecia la vulnerabilidad de la víctima. Ese individuo ya no es ese individuo con su historial y, en su caso, su vulnerabilidad. Es un hombre. A secas. Yo creo que esto no forma parte, digamos, de la gramática de ese derecho penal. Yo creo que esto supone un retroceso desde mi punto de vista. Respecto a... bueno, efectivamente no he sacado ninguna conclusión. Por eso la prevención inicial de que esta reflexión, digamos, trata de recoger algunos puntos, algunos inputs en el marco de una reflexión mucho más general y estructurada. Que el derecho penal y la pena pueda y tenga que apuntar a fines de utilidad social, en cierto sentido también de renovación social, y creo que eso no se puede descartar y no lo quise descartar. Que haya fines. Pero tiendo a asumir como algo más aceptable la idea de que el derecho penal cumpla fundamentalmente una función de canalización de la irracionalidad a través de la institución que es el proceso penal. Y por esa misma razón se ha sacado a la víctima del proceso penal. Yo creo que la víctima hay que sacarla del proceso penal. Precisamente por eso. La víctima no puede cumplir un papel dentro del intento de racionalizar los conflictos sociales. Hace falta alguien tercero, ese tercero es el juez. Por eso el discurso de la víctima creo que hay que sacarlo. En cambio, este derecho penal
victimocéntrico, vuelve a otorgar un rol protagónico a la víctima, incluso dentro del proceso penal. Y eso tiene consecuencias nefastas desde mi punto de vista, que voy a tratar de explicar a través de ejemplos un poco más concretos, que tienen que ver también, o son semejantes al ejemplo que ha planteado Fernando. Y que tiene que ver también con una de las preguntas que me ha planteado Juan Pablo. Respecto al tipo de autor, si es compatible hasta cierto punto un derecho penal del tipo de autor, o si hay que excluirlo hasta el final. Hubo un caso, en la literatura lo encuentran denominado caso Gozzini, un caso judicial de la que se ha ocupado la Corte de Apelaciones de Brescia. Caso Gozzini es el nombre del diputado. Se le suele otorgar el nombre del diputado, aunque no siempre. Eso es muy egocéntrico, pero eso no es una regla general, a veces. Y no entiendo muy bien por qué, depende de los casos judiciales. Un hombre mata a una mujer. Pareja, ancianos, los dos. Eso sale de inmediato a la prensa. Y lo que durante el proceso penal se puede acreditar es que, bueno, fundamentalmente fue así. Una pareja de ancianos, él con un historial de patología psiquiátrica desde antes del juicio penal, para que no haya, digamos, riesgo de instrumentalización para que no se piense que hubo una instrumentalización del historial psiquiátrico durante el juicio penal, eso estaba acreditado desde antes. En un momento dado, se vuelve loco, por así decirlo, se convence de que su mujer le está poniendo cuernos, le está traicionando, y en un arrebato, podríamos decir así, la mata, con gente más joven, sí. Ancianos los dos, en la realidad. En su cabeza existía otra realidad. Y la mata. Se dicta sentencia y la Corte de Apelaciones le absuelve por falta de imputabilidad, reconociendo en el fundamento, en la base de la actuación del imputado y del no condenado, el imputado, un celo patológico. La prensa empieza a publicar noticias de que se le absolvió a un autor de femicidio. En la percepción social, ¿por qué ocurre eso? Porque ese hombre no fue considerado por la opinión pública por sus características particulares y por sus defectos de socialización, en el sentido amplio, su patología mental, y por tanto una condición jurídicamente válida para excluir la imputabilidad, sino que ha sido considerado solamente como hombre. Esos son los resultados del derecho penal del tipo de autor. Si tú te olvidas de lo que hay detrás de la etiqueta, del rol social, eso ha sido considerado por parte de la opinión pública solamente como hombre. Y en la academia también. Tú no te puedes imaginar la cantidad de publicaciones que han aparecido mientras tanto sobre esa escandalosa absolución en un caso de femicidio. ¿Qué tiene que ver con el femicidio eso? Es que ya nos falta una definición. ¿Cuál es la definición de femicidio? ¿Un hombre que mata a una mujer por serlo? Y eso es una máxima de experiencia sin ningún fundamento, de ningún tipo. No se entiende qué quiere decir. Pero esos son los resultados. Otro ejemplo. Esas son las consecuencias de olvidarnos de la vulnerabilidad del otro. Eso es una forma de vulnerabilidad, defecto de imputabilidad. En sentido amplio, es eso, ¿no? Entonces creo que sí, cabe considerarlo dentro de la configuración de las categorías tradicionales del principio de culpabilidad, en este caso del juicio de imputabilidad o de capacidad de pena. Otro caso, hoy salió la sentencia del Tribunal Supremo sobre otro caso muy interesante en materia de legítima defensa, el caso Alex Cotoya. Contexto de violencia intrafamiliar, padre violento, que vuelve a la casa todos los días borracho y le pega a su mujer y a los hijos también. En un momento determinado, una vez más, este hombre vuelve a la casa y amenaza con pegarle a todo el mundo. Uno de los tres hijos, mayor de edad, pero relativamente joven, evidentemente harto de la situación, luego hay que ver con más detalle, digamos, cuál fue el proceso mental que lo llevó a hacer lo que hizo, se acerca a la cocina, agarra un cuchillo y le mata a puñaladas.
se plantea desde el punto de vista de la imputación jurídico-penal la aplicabilidad o no de la legítima defensa, la relevancia o no de la legítima defensa, en particular respecto al requisito de la actualidad del peligro. En primera y segunda instancia se ha excluido la aplicabilidad de la legítima defensa. Y se le ha condenado por homicidio. En realidad se ha planteado una cuestión de constitucionalidad que se acaba de resolver, pero eso ya no se llevaría demasiado lejos. Y en todo caso, en primera y segunda instancia se excluye, se descarta más bien la aplicabilidad de la legítima defensa. Hoy, esa noticia de esta mañana, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Casación, anula la sentencia de la Corte de Apelaciones y devuelve el juicio a otra Corte de Apelaciones. Precisamente respecto a la valoración que, según la casación, no se ha justificado de forma oportuna, a la cuestión de la aplicabilidad de la legítima defensa, dejando de entender, yo he leído solamente la noticia de prensa, pero eso se entiende bastante bien, debería leer de forma más detenida el fallo, dejando de entender que existiría un espacio para aplicar legítima defensa. Este caso me llama la atención por muchísimas razones, pero entre otras, precisamente por la discusión desde una perspectiva de género sobre la aplicabilidad de la legítima defensa. Porque todo el debate que se ha dado en los últimos tiempos respecto a tipos de víctimas y tipos de autores gira alrededor de la reconfiguración interpretativa o de lex ferenda en su caso de los requisitos de la legítima defensa respecto a la reacción de la mujer en contra del hombre violento. Pues en este caso se da la casualidad que se trata de un chico, de un hombre en realidad, porque estamos hablando de un joven mayor de edad. ¿Y acaso la misma reflexión sobre la reconfiguración interpretativa de las condiciones de aplicabilidad de la legítima defensa no debería darse legítimamente en los mismos términos, aunque se trate de un imputado hombre? Hemos llegado hasta este punto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Siempre se plantea la discusión en la literatura actual respecto a la reacción violenta de la mujer en contra del hombre maltratador. Y en este caso, yo creo que tiene razón el Tribunal de Casación, que hoy en día ha anulado la sentencia de la Corte de Apelaciones, devolviéndosela para que se vuelva a valorar la aplicabilidad de la legítima defensa. O sea, a mí me parece que esa es una reflexión valiosa. La reflexión acerca de las condiciones de aplicabilidad de la legítima defensa en contexto de violencia intrafamiliar, pero no desde una perspectiva de género, sino desde una perspectiva de la responsabilidad individual. Este chico que reacciona de esta manera y le mata a su padre, como imputado, tiene exactamente los mismos derechos de una mujer que reacciona en contra del hombre maltratador. Es una persona que reacciona en un contexto de violencia intrafamiliar. Se entiende, ¿no? Más o menos. Y creo que esas son las trampas también del discurso desde una perspectiva y tal. Este caso me parece bastante llamativo. Termino, no sé si puedo seguir, ¿sí? Porque tendría, bueno. Y esto, voy a concluir. Último punto, porque yo creo que la reflexión de Juan Pablo merece otras cosas. Bueno, de hecho, esto daría para mucho más, pero trato de responder un poquito más. Y bueno, si luego tendría, claro. Pero trato de decir algo más porque la reflexión que has planteado merece una respuesta un poco más desarrollada. La reflexión no termina ahí. Si mis conclusiones consistieran en decir, miren, este es un derecho penal del tipo de autor, esto es incompatible con el derecho penal liberal, hay que borrarlo de los códigos penales, eso en una página, 2 páginas se habría podido alcanzar. Esos son argumentos clásicos. Hay una propuesta, digamos, de legge ferenda que trata de asumir que hay cambios sociales, que hay una evolución y que el derecho penal se puede hacer cargo de esta evolución en la sensibilidad social. No es una perspectiva eminentemente conservadora, puramente conservadora la que quiero plantear. Y entonces, volviendo también a la cuestión de los fines, ¿no? Bueno, los fines, esa es una perspectiva quizás tradicional, la protección de los bienes jurídicos o quizás la protección de los derechos individuales. Es una discusión bastante interesante que se está dando en Italia también en los últimos tiempos. Bienes jurídicos o derechos fundamentales. Porque
siempre y cuando exista una vulneración, un efecto dañino, entonces se justifica esa cuota proporcionalmente adicional de pena que se le puede imputar a alguien por el hecho que ha cometido. Detrás de un motivo discriminatorio hay un elemento de reprochabilidad añadido, pero no hay ningún elemento de ofensividad respecto a la víctima, respecto a la persona ofendida. Por eso se puede replantear precisamente para salvar de alguna manera incluso las previsiones de los códigos penales respecto a los motivos discriminatorios. Por ejemplo, podríamos imaginar tratando de configurar un elemento añadido en el plano de la lesividad, que la discriminación se puede entender como una forma de coacción. La discriminación como una forma de coacción. El delito de violencia privada en el Código Penal italiano, y en el Código Penal chileno es el delito de coacción, no como tal. Como una vulneración, como una ofensa a la libertad moral que luego se puede concretar de otras maneras, también calificada como un elemento discriminatorio. Entonces, siempre y cuando exista un elemento de mayor ofensividad, un elemento de ofensividad más allá de la ofensividad que caracteriza o subyacente al delito base, tendríamos un elemento adicional que habría que entender cómo y bajo qué condiciones, podría justificar ese aumento proporcional de la pena vinculado al aumento a la razón discriminatoria. Pero sin que consista simplemente en una razón o un motivo, en una actitud o en una característica cultural del hecho, sino que se trataría de requerir un elemento adicional precisamente en el plano de lesividad. Si ese elemento añadido, si ese quid pluris de lesividad se pudiera entender como un elemento de coacción, y entonces la vulneración de la libertad moral se podría tutelar o se podría proteger para todo el mundo, básicamente, no solamente para las identidades vulnerables. Eso es un debate, por ejemplo, que había planteado Héctor Hernández, es una reflexión que había planteado Héctor Hernández en su contribución de 2013, creo recordar, sobre el derecho penal y discriminación, cuando, para plantearlo en términos un poco más concretos, se preguntaba si cabe o merece la pena aplicar la agravante por motivos discriminatorios solamente al chileno blanco que le pega un combo al mapuche, o si también a la acción, al hecho del mapuche en contra del chileno blanco. Entonces, una propuesta de reconfiguración de la tutela penal antidiscriminatoria podría, en su caso, precisamente presentarse en esos términos, en clave universalística, en el sentido de no dirigirse solamente a entidades supuestamente vulnerables, sino que dirigiéndolas a todas las personas, y no solamente por motivos o razones culturales, sino bajo la condición de que el delito base, haya generado un quid pluris en términos de ofensividad, entendido como una forma de coacción. Eso, digamos, para que se pueda por lo menos vislumbrar, digamos, eso. Bien, Fernando, muy rápido. No, son dos observaciones de Juan Pablo. Sobre la primera discrepo y sobre la segunda cambio agradezco porque creo que es clarificado. A ver, se me interpeló a propósito de la instrumentalización que habría supuesto la ley de delito económico, ¿no? Yo creo que la discusión decisiva, Juan Pablo, acá tiene que ver con la idoneidad o no idoneidad, con la pertinencia del mecanismo. O sea, yo no tengo ninguno de los suscribo. Cuando uno dice el derecho penal es un vehículo, un mecanismo para un cambio social, totalmente. O sea, los modelos de responder superior están concebidos lógicas de funcionamiento de las empresas, generar una fuerza muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que, es decir, cuando yo usé la expresión instrumentalización, la hice sinónima a la fórmula de demagogia penal. O sea, ya bajo la idea de que
aquello que estoy proponiendo en realidad no funciona, ¿no? Entonces estoy pensando, no sé, en los tipos múltiples de femicidio, en el suicidio feminista. Entonces, yo creo que en eso, o sea, viva la razonabilidad, la razonabilidad práctica. Yo creo que todas las reformas penales deben estar sometidas a una valoración empírica. Si la ley de delito económico en algunos aspectos no funciona, es demagógica, yo soy crítico a algunos puntos, a aspectos puntuales, o sea, el delito de acuerdo abusivo del director de la sociedad tiene algo demagógico porque no se introducen remedios civiles para parar los acuerdos, como por ejemplo funciona en España. O sea, ahí se rompe la idea de accesoriedad. O sea, directamente la pena. Entonces, usted podría más civilizadamente haber generado mecanismos para que, ¿no?, los accionistas pudieran detener los acuerdos abusivos. En Chile eso se puede hacer, pero por vías bien tortuosas, ¿no? Con recursos de presión, o sea, no tenemos. O si alguien me dice, mire, con esta fiscalía, con la formación que tienen los jueces, esto está destinado al fracaso, totalmente, recojo tu, o sea, eso es una cosa penal, eso no va a funcionar. O si eleva los costos a las empresas hasta el punto que esto termina siendo contraproducente, over the terra, o sea, yo creo que hay que evaluarlo, realmente. Y si no funciona es no demagogia penal en el sentido de que no fue hecho con mala conciencia, con mala fe, pero sí es algo que no funciona, hay que retirarlo. Ley Emilia. Bueno, Ley Emilia es algo que, curioso, no es demagogia penal porque hay inteligencia práctica, hay un diseño, hay una lectura correcta de cómo esto puede resolver. Yo creo que después de tantos años hay que evaluarlo. ¿Está realmente funcionando? ¿Se han reducido los homicidios, digamos, en estos contextos? ¿Se podían...? O sea, yo creo que esto es funciona o no funciona, idoneidad o no, y yo creo que en ese plano hay que evaluarlo, compadre. Segundo, sobre naturalmente, yo agradezco tu precisión. O sea, claro, al decir empírico, quizás aceleré un poco o facilité un equívoco. Yo dije empírico y concreto, en el sentido de que, por supuesto, que hay un espacio de valoración. También en la primera acepción, aquella más afín al principio de culpabilidad, por supuesto, pero es una valoración concreta, digamos, la normatividad concreta del sujeto, ¿no? Por oposición a una más abstracta o más orientada por el género, ¿no? Pero por supuesto, por eso digo, agradezco la precisión, porque dije empírico y concreto, y parecía entonces sugerir que bastaba con el mero arrebato, con la mera obcecación, que está constatada. El tipo estaba como un toro desencadenado, ¿no? Pero no, por supuesto que no basta con eso. O sea, hay un espacio de valoración, pero ese debe ser en concreto, y por eso es empírico y concreto. Pero en fin, yo creo que a eso hay que darle una vuelta. Lo que no sería aceptable es que tuviéramos estándares diferenciados para cuando el arrebato que aparece con motivo del descubrimiento de la infidelidad proviene de un hombre o una mujer. O sea, también a una mujer se le puede derrumbar su mundo. Es fácil pensarlo. Mujer que se ha dedicado a criar a los hijos, ¿no? Y entonces y el infeliz, ¿no? Tiene otra vida. Bueno, uno podría, si nuestra jurisprudencia, si tuviéramos una idea de que el estándar vale para uno, que el estándar que vale para uno no vale para el otro, eso estaría, digamos, orientado por el género y no se condice con el principio de culpabilidad. Habría que medirlo los dos con su propia base, ¿no? Pero no para hacer una acción afirmativa cultural, ¿no? Bajo la idea de, bueno, pero si no nos preocupa que una mujer, cuando descubre infidelidad, agarre un bate de béisbol, una pistola, porque eso pasa muy poco, estadísticamente, no es un fenómeno que culturalmente queramos combatir. Yo creo que eso no, yo creo que sería equivocado. Ya. Como el viejo Game of Thrones, la legítima defensa del amor conyugal que valía solamente para hombres y no al revés. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Insisto, agradecer al equipo de vinculación con el medio que ha hecho posible que esto. Este seminario va a quedar a disposición de las redes, porque va a ser subido a YouTube dentro de poco al canal oficial de la Facultad de Derecho, así que quienes no lo han podido disfrutar en vivo lo podrán hacer en diferido. Andrea, muchas gracias. Fernando querido, muchas gracias.
los invitamos a un café, pero antes quisiera hacerles entrega de la última